Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto, un placer presentar ante ustedes, ante el auditorio, el público y en el auditorio del Instituto Cervantes, nuestra institución aliada, amiga, hermana, con la que tenemos tantos proyectos interesantes y necesarios, la Universidad Nacional Autónoma de México y toda su red académica y de investigación. En esta ocasión, el conferencista es uno de los historiadores más distinguidos que tenemos en México y sin duda alguna uno de los cuadros académicos más prestigiados y más refinados intelectualmente, que es el doctor Patrick Johansson, quien en breve nos dirigirá su exposición. El doctor Johansson es doctor en letras por la Universidad de París, por la Sorbona. Es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM. Es profesor de literaturas prehispánicas en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. El doctor Johansson es también miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México y ha publicado libros y artículos sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica y la conquista. El doctor Johansson también ha sido investigador y curador de aplicaciones digitales del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que hoy es nuestro Ministerio de Cultura. Asimismo, ha trabajado en este tipo de aplicaciones tecnológicas, en el caso del Códice Boturini para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entre las distinciones que ha recibido destacan las siguientes: la presea Tepuztlacuiloli. Muy bien, muy bien. Ah, ¿verdad? Muy bien, Andrés. El Juchimán de Plata. Ha sido catedrático titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos en Toulouse, en Francia. Ha recibido el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Caniem, ¿es eso? Caniem, sí. Caniem, por su obra Anelhuayoxochitl, Muy bien. que significa Náhuatl, flor sin raíz. También ha detentado la cátedra Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la cátedra Alfonso Reyes en la Universidad de París III, Sorbona, y el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 como mejor artículo de historia antigua. Su libro más reciente es El español y el náhuatl, un encuentro de dos mundos 1519-2019, publicado por la Academia Mexicana de la Lengua 2020 y está en prensa. El tema que abordará el doctor Johansson pues no puede ser más apetitoso o más interesante, que es el encuentro de dos figuras fundamentales en la historia que compartimos mexicanos y españoles. El encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. Con ustedes, el doctor Johansson. Gracias.
Muchas gracias, Andrés. Quiero agradecer antes que nada al Instituto Cervantes y a la UNAM aquí de Madrid por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes hoy con este tema candente, ¿no? Porque 1519, 20 y 21 tenemos, digamos, 3 años así que vamos a estar hablando, digamos, de este encuentro de dos mundos, realmente, dos maneras de pensar, dos maneras de sentir. Y hoy vamos a ver, digamos, un punto importante. Este día 8 de noviembre de 1519, el encuentro de Cortés con Moctezuma. Yo creo que un punto importante antes de empezar sería de ver, digamos, el concepto de tiempo, ¿no? Hay un encuentro de dos epistemes que dos maneras de ver el mundo, dos maneras de pensar, de construir la cognición. Y yo creo que uno de los puntos muy importantes es el tiempo. La fecha que acabamos de ver, el 8 de noviembre de 1519, es una fecha histórica para el mundo europeo, digamos, no trae mayor consecuencia. Digamos, en este momento es digamos, un evento contingente, externo y contingente. Cortés llegó a México en estas fechas, digamos, en abril desembarcó en Veracruz, en abril de 1519, y todo el recorrido se hizo de manera lógica, enfrentando diversas dificultades, digamos, alianzas con los tlaxcaltecas y demás, la batalla de Cholula, y hasta Iztapalapa, como lo vamos a ver en este contexto. Para Moctezuma es muy distinto. No es un evento externo y contingente, que podría no haber pasado, sino que, según la percepción que vamos a ver precisamente hoy, es un evento interno y necesario. El tiempo en el contexto prehispánico es un tiempo cíclico, a diferencia del tiempo occidental que parte, digamos, en este caso del nacimiento de Cristo, hacia el futuro, y es un tiempo irreversible. Para el mundo prehispánico el tiempo es cíclico, es decir, que la fecha, por ejemplo, en este caso, la fecha indígena sería Seacat Unocaña. En este caso sería, digamos, la cuenta del año Seacat, el año Unocaña, 1519, el mes es el mes Quecholi, que tampoco ha sido, digamos, manipulado, pero yo creo que va a ser el punto que voy a desarrollar hoy en la noche. Me parece que la actitud de ambos, tanto de Cortés como Moctezuma, no ha sido percibido siempre de manera muy correcta. Yo creo que Cortés tenía, digamos, otras intenciones, sí, las conocemos, pero su actitud hacia Moctezuma fue quizás un poco distinta de lo que revelan algunas fuentes, ¿no? Y en el caso de Moctezuma tampoco fue tan, digamos, tan débil como uno lo podría haber pensado, sino que en un momento dado sí estuvo con ciertas estrategias. Entonces el año es Unocaña, el año es 1519, el mes Quecholi, el mes tampoco pudo haber movido el mes, pero el día y la trecena, como lo pueden ver ahora en pantalla, 8 Chicoey Ejecat, Ejecat, o 10 días antes de la fiesta de Quecholi. Hay 3 fechas, porque ciertamente que en este caso, digamos, la fecha no estaba bien determinada, sino que conllevaba, digamos, elementos mágicos. Ahora, en el tiempo, hablando del tiempo, en el contexto prehispánico, los acontecimientos que ocurren dentro de digamos, un periodo calendárico determinado están vinculados de manera entrañable con el tiempo. Es decir, que algo que ocurre, si ocurre antes o después, en una fecha determinada, en una trecena determinada, un mes determinado o un año determinado, digamos, cambia el efecto, cambia, digamos, todo lo que pertenece a este acontecimiento. En el contexto occidental es evidente que el tiempo trasciende el espacio y lo que ocurre trasciende las circunstancias, ¿no? Si algo ocurre hoy o mañana es igual, aquí o en otro lugar también es igual.
Para el mundo mesoamericano y para el mundo náhuatl en lo específico, digamos, si algo ocurre en esta sala en este momento, tiene resonancias y tiene, digamos, una carga simbólica y un efecto real aparentemente muy distinto de que si ocurriera en otro lugar y en otro momento. Lo vamos a ver. Y en este contexto, los presagios fueron importantísimos, ¿no? Según lo plantean de manera ciertamente retrospectiva, una vez que los españoles ya estaban en México, se volvieron a considerar digamos, todo lo que estaba ocurriendo y el contexto. Y había presagios, Tetzahuitl en náhuatl, y uno de los presagios son 8 los que enumera Sahagún. Uno de ellos es la Cihuacóatl, lloraba en la noche por sus hijos que estaban perdiendo, ¿no? También otro elemento era también una especie de espiga de fuego. Lo voy a leer en náhuatl y ustedes, si quieren, lo pueden leer en pantalla, ¿no? En la llama Wallace en español es ok matlachiwitz en tlamantlis tzawitl, ashtonestin iluecatichet, yuki en tlemiyawat, yuki en tlecuetzalot, yuki tlahuizcalli. En náhuatl, aquí pueden ver la ilustración del Códice Florentino y como ocurría en el este, entonces era una señal inequívoca de que iba a suceder algo. También aquí Motecuzoma senka kimotetzawi, inihkua kimihtak sisitlaltin, yukin maakame moquehquetzihuitze, tepeutihuitze, moyauchichiutihuitze, kimama in mamasa. Aquí los venados, evidentemente, en este caso, son los caballos, ¿no? Se supone que este espejo estaba en la cabeza de una grulla y que Motecuzoma habría visto entonces lo que estuvieron leyendo. Aquí también hubo, y eso es un poco más pernicioso, unas interpretaciones de ciertos códices, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la fiesta de Izcalli, que es el último mes del año, donde vemos la fiesta del fuego. A la izquierda arriba está el Cihuacóatl, Tlilpotonque en este caso, y en el papel del dios del fuego a la derecha está Motecuzoma Xocoyotzin, y es una fiesta. Pero la lectura, la glosa que aparece en español en cada uno, dice lo siguiente: Dios de los agüeros que les dijo cómo habían de venir los españoles a ellos y los habían de sujetar. Y el otro, Dios de los maíces o hechiceros que les confirmó lo que éste dijo, que venían a los conquistar. Es evidente que esta imagen no puede haber suscitado esos comentarios. Aquí el que anota, en un español en este caso, digamos, está inventando, o el informante está queriendo, digamos, dar una idea que no puede haber sido esta, porque es una fiesta que nada, en este caso, el Cihuacóatl, que era el segundo en mando en el poder político de México, Tenochtitlan, que era el representante de la luna, estaba con Motecuzoma, que era, digamos, que actuaba como, en este contexto, como el dios del fuego. Ahora la presentación de los protagonistas. Motecuzoma Xocoyotzin. Xocoyotzin en náhuatl quiere decir el Benjamín, el pequeño, el xocoyote, como dicen en México todavía hoy en día, ¿no? El xocoyote. Y aquí pueden ver el códice cuando en 1502, cuando muere Ahuitzotl, que fue un gran, digamos, emperador mexica, un gran tlactoani, Motecuzoma Xocoyotzin toma el poder. El códice Teleriano Remensis. Y aquí tenemos una descripción, porque hay muchas descripciones de Motecuzoma que nos dan una imagen que me parece falsa. Aquí en el Códice Mendocino tenemos esta descripción de Motecuzoma. Fue Moctezuma de su natural sabio y astrólogo y filósofo, y astuto general en todas las artes, así militares como en las demás temporales. Y por su mucha gravedad y estado, tuvo origen en su señorío de imperio, según que los suyos le acataban una gran veneración y potestad, que, en comparación de sus antecesores, ninguna llegó con harta parte a tanto estado y majestad.
Yo creo que es importante leer ese pequeño texto. Es uno de los códices recopilados, vueltos a pintar a partir de un original, de varios originales prehispánicos, pero eso es una opinión de Moctezuma que me parece importante, puesto que con esta descripción podemos saber que Moctezuma fue un gran guerrero, valiente, religioso y también muy inteligente, y por lo tanto, digamos, muchas de las fuentes, algunas de las cuales vamos a considerar, tienen que haber, digamos, desviado un poco la verdad de lo que había sido, ¿no? Ahora bien, cuando se acerca Moctezuma, ustedes saben, Cortés, perdón, ustedes saben que Moctezuma trata de disuadirlo, de avanzar. Le manda regalos, le manda oro, le manda penachos. Es evidente que pues, el efecto es contrario, quiere llegar más rápido todavía, ¿no? Después manda hechiceros para poner, digamos, trabas en todo este avance, pero yo creo que después, en un momento dado, va a tratar de monitorear el avance español cuando ya sabe que el encuentro es inevitable. Entonces va a tratar, digamos, de jugar con los tiempos, en este caso, para que llegue en un momento que le pueda ser favorable en este caso. Y ahora, cuando va avanzando, Cortés también encuentra unos emisarios de Moctezuma y le preguntan, ¿no? Ausan niman no yescuac que tamotihuite Moctezuma, ¿qué nami? ¿Cuishtel pochtli, cuil yoloco kichtli, cuishwewe, cuish chachicalhuia? Cueye huehuet tlamatli, cueye huehuet tlacat, cueye cuaistac, todo lo que pregunta en este caso sobre Moctezuma. Ahuequinah nanquilia en teteo en españoles. Cayoloco quichtli, amotomahuac, san pistactontli, san cuiloctic, cuilocatontli. Un cuilote en México, bueno, es un nahuatlismo. El cuilote es el quiote del maguey, ¿no? Que una especie de flor que sube y cuando se seca lo utilizan para construir jacales, ¿no? Entonces, todo parece indicar que era muy flaco, ¿no? Como un cuilote, ¿no? Bueno, Cortés ya lo conocen ustedes. Ahora, hay un punto también que me parece importante antes del encuentro y del diálogo, es que Moctezuma quiere desaparecer, ¿no? Y entonces sabe Moctezuma a través de sus mensajeros que Cortés se interesa muchísimo en él. Y entonces aquí, cuando así oía esto Moctezuma, que es muy buscado, muy perseguido, que los dioses, los españoles en este caso, mucho quieren ver su rostro. Era como si su corazón se atormentara, se afligía. Hubiera huido, quería huir, quería escapar. Hubiera huido, se hubiera escondido, quería esconderse. Se hubiera escondido de los dioses, quería esconderse de los dioses. Parece distáctico todo, pero es el texto en náhuatl que viene en el Códice Florentino que muestra, digamos, toda esta inquietud, ¿no? En este caso del testigo, cuyo testimonio fue plasmado, después fue transcrito. Entonces, los españoles se interesan muchísimo. Y en su corazón lo determinaba, lo imaginaba, lo creaba. Así dialoga con su corazón, dialogaba por dentro. Se decía que en algún lugar entraría en una cueva. Y aquellos que lo consolaban, en quienes estaba puesto su corazón, en quienes confiaba, algunos de ellos le decían, se sabe del Mictlán, de la Casa del Sol, de Tlalocan y de Zincalco, hacia dónde dirigirse, en donde él decidiera. Esos 4 lugares son los lugares del inframundo. Es decir, cuando Moctezuma decide irse, entre comillas, pues los sabios que lo acompañan dicen, bueno, tienes 4 oportunidades. Mictlán, Tonatiuhcan, Tlalocan o Zincalco, es decir, uno de los 4 lugares del mundo. Es decir, que tiene que morir. Ahora, yo creo que en este caso no es cobardía de su parte, no quería morir para evitar el encuentro, sino que en un momento dado había habido un modelo ejemplar. Huemac, el emperador, el último emperador de los toltecas, había, digamos, culpable de la caída del imperio tolteca, se había colgado en la cueva de Zincalco, y entonces era el modelo ejemplar. Me parece que
cualquier emperador de un imperio que llegaba a su fin tenía que alinearse sobre el modelo ejemplar. Yo creo que Huémac había puesto el modelo ejemplar, se había suicidado, se había colgado en la cueva de Sincalco, y entonces es por eso que Moctezuma había escogido, lo vamos a ver aquí, es la cueva de Sincalco. Él escogió el Sincalco. Hay un mito en torno a todo eso bastante complejo, no lo puedo mencionar ahora, pero donde él va al Sincalco, bueno, quiere ir al Sincalco y manda ofrendas a Huémac, que está precisamente en la cueva de Sincalco. El dios es Xipetotec, el dios del desollamiento, pero el encargado del Sincalco es Huémac, pero 3 veces, digamos, lo manda, lo regresa, y en la cuarta, en el momento en que sí lo aceptaba, pues pasan muchas cosas por lo que no entra. Es decir, que en este caso quería seguir el modelo de Huémac, pero al fin y al cabo no se pudo suicidar según el mito, ¿no? Pero en este caso aquí pueden ver que quiere ir al Sincalco y de hecho pues no puede ir, por lo que va a tener que esperar la llegada de los españoles, ¿no? Aquí arriba pueden ver que en un momento dado están preguntando los españoles a un emisario cómo es, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos el Coacalco. Coat en náhuatl como cuate, Coat es el gemelo, es el amigo. El Coacalco era el templo de los dioses foráneos, un poco como los romanos, ¿no? Que ponían dioses también de los pueblos conquistados, uno nunca sabe, ¿no? Los mexicas hacían lo mismo. Y entonces aquí lo que les decía del espacio del tiempo es muy importante, porque cuando llegaban los emisarios, los mensajeros, con una mala noticia, evidentemente en ese caso, no la quería oír en su palacio. Los mandaban en el Sincalco, y se supone que el espacio-tiempo, el momento y el lugar podían incidir sobre el contenido, lo que para un pensamiento occidental sería un poco raro, ¿no? Si uno llega con una mala noticia, que la veo yo aquí o afuera, pues es igual, ¿no? Entonces, pero para el mundo prehispánico aparentemente no. Podía, digamos, el espacio del Coacalco y el momento en que recibía la noticia incidir sobre el contenido de la noticia. Eso me parece muy importante, porque tenemos un encuentro de 2 mundos, de 2 maneras de pensar, y eso va a incidir muchísimo sobre los hechos, ¿no? Llegamos aquí al encuentro de Cortés con Moctezuma. Moctezuma, como ustedes lo saben, porque dice Moctezuma, ¿no? Hay, digamos, juegos de palabras, metátesis en náhuatl, ¿no? Se puede decir Moctezuma, Moteuxoma o Motecuzoma, que es Mosoma, enojarse, Tecu, que está en medio del Señor, que se enoja, Motecuzoma. Y aquí pueden ver una imagen, así el caballito parece pony, Es una imagen de Durán que muestra un Cortés así amable, muy amable, y un Moctezuma que con su collar ahí que lo acepta. Entonces, tenemos una idea, ese día 8 de noviembre de 1519, todo parece indicar que es un encuentro muy tranquilo, muy amistoso. Cuando Cortés llegó, se apeó del caballo y, habiendo hecho una muy gran reverencia y humillación a los reyes, quiso abrazar a Moctezuma, aunque no lo dejaron llegar. Y el mismo Cortés dice, yo me apeé y le fui a abrazar solo, y aquellos 2 señores que con él iban, que es su hermano Cuitláhuac y Cacamatzin de Texcoco, me detuvieron con las manos para que no le tocase. Y ellos y él hicieron a sí mismo la ceremonia de besar la tierra, como hacen, tocaban la tierra y la ponían en la boca. Mandó a aquel su hermano que venía con él que se quedase conmigo y me llevase por el brazo, y él con el otro se iba delante de mí poco trecho. Aquí tenemos un pequeño problema. Se supone que Moctezuma cree que Cortés, o lo creyó durante un tiempo muy breve, era Quetzalcóatl, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Antes de la llegada de Cortés en 1519, había habido la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, que se había quedado por Tabasco,
pero como los mexicas tenían guarniciones en Tabasco, entonces es muy probable que hubiese sabido de la llegada de seres extraños. En 1518 Grijalva hace lo mismo, sube hasta Tampico y él sí, bueno, en este caso sí tiene la noticia y manda inclusive regalos. Muy mala idea de su parte, porque cuando Grijalva regresa a Cuba, pues evidente que los que están en Cuba, bueno, Cortés que estaba en ese contexto, pues van a venir a México con muchas más ganas, ¿no? Pero aquí entonces hay una posibilidad, porque el este y 1519 C-ACAT 1 Caña es el nombre también calendárico de Quetzalcóatl. Entonces, digamos, todo ese contexto espaciotemporal era, digamos, una indicación de que podía haber sido el dios, y por eso en un momento dado fueron teules, ¿no?, los dioses que llegaban. Pero aquí tenemos que cuando llega Cortés y lo quiere abrazar, lo detienen. Es evidente que si es Quetzalcóatl, ¿cómo van a detener a Quetzalcóatl, no? Mejor detienen a Moctezuma, pero no al dios, ¿no? O sea, yo creo que en este caso ya nadie creía que Cortés era Quetzalcóatl. Si bien permanecía, digamos, la duda sobre lo que procedía delante de esta llegada de los españoles, ¿no? Y aquí, y tomando de mano de uno de sus grandes, un muy rico collar de oro, todo de muchas piezas de oro y piedras preciosas, se lo echó al cuello y en la mano le puso un muy galano y curioso plumaje labrado a manera de rosa. Sin esto, le puso un sartal de rosas al cuello y una guirnalda de rosas en la cabeza, y tomándose por la mano, los dos se fueron a la ermita de la diosa Tosi. Voy a regresar sobre este punto, es importantísimo. La diosa Tosi es una diosa muy importante del panteón azteca, y entonces el hecho de ir a esta ermita, a este templo, ciertamente que tenía una razón de ser, ¿eh? Que allí en el camino estaban donde el poderoso rey y el marqués se asentaron en sus asentaderos que aparejados les tenían. Aquí tenemos una imagen del lienzo de Tlaxcala, un lienzo que es de los enemigos, acérrimos enemigos de los aztecas, ¿no? Entonces vamos a ver después en la última parte de la conferencia, digamos, lo que aparece en esta imagen. Primero, algo curioso: Cortés y doña Marina Malintzin están frente supuestamente a Moctezuma, pero aquí le pusieron la corona, digamos, que no es la de los mexicas, sino de los tlaxcaltecas, ¿no? Inclusive hay quien dice que no es Moctezuma y Cacamac y Tetlepanquetzatzin y Cuitláhuac, sino que son los de la República de Tlaxcala. Pero yo creo que en este caso sí es Moctezuma con su séquito, y están digamos, en ese contexto platicando con Cortés. Y así acaba la prolija y larga salutación. Moctezuma, por lengua de Marina, habló al marqués y le dio la buena venida de aquella su ciudad, de cuya vista y presencia tanto holgaba y se recreaba, y que pues él había estado en su lugar y reinado y regido el reino de que su padre, el dios Quetzalcóatl, había dejado, en cuyo asiento y estrado él indignamente se había sentado, y cuyos vasallos había regido y gobernado, que si venía a gozar de él, que allí estaba a su servicio, y que él hacía dejación de él, pues en las profecías de sus antepasados y relaciones lo hallaba profetizado y escrito, dice Durán. Y aquí llegamos al diálogo. Está doña Marina Malintzin, que había sido reclutada, por decirlo de alguna manera, algunos meses antes en Tabasco, y es muy probable que no hablara el español, bueno, de la manera en que aparecen en las fuentes. Y aquí me pregunto también en un momento dado, porque hay variantes dialectales también, el náhuatl de Moctezuma era ciertamente algo distinto del náhuatl de Coatzacoalcos, ¿no?, de donde provenía ella, ¿no? Entonces aquí yo creo que es muy probable que el diálogo entre Cortés y Moctezuma, con, digamos, la interpretación de doña Marina Malintzin, hoy en día la Malinche, pero Malinche era Cortés,
¿Se acuerdan de que le decían, nunca Moctezuma lo llamó por su nombre? Le decían Malinche, Malinche, viene de Malinche. La E en náhuatl es un morfema de posesión. Es Malincine, dueño de Malintzin, o Malinche, dueño de Malintzin. Entonces, Cortés era Malinche, el dueño de Malintzin. Y luego, curiosamente, a través del tiempo, se le puso el nombre a la mujer, a Malintzin, y el malinchismo, en este caso, llegó a ser para los mexicanos, digamos, la tendencia en apreciar más lo que viene de fuera de lo propio, que lo propio. Y aquí tenemos esta imagen del Códice Florentino, y vamos a ver, según el Códice Florentino, el primer contacto. Cortés dice, Cuixamote, Cuixamoyete, Yeten Timotecuzoma, y Moctezuma, muy noble, dice, Caquemaca, Canehuatl. ¿Acaso no eres tú? ¿Acaso no eres tú? Él, tú, eres tú. Así viene en náhuatl. Realmente el ye en este caso es el apócope de Yehuatl, él, y te es el apócope de Tehuatl. Entonces aquí tenemos un Cortés que ciertamente ha oído hablar de Moctezuma durante mucho tiempo, y si bien él puede haber sido confundido con Quetzalcóatl por Moctezuma, pues también Moctezuma en el imaginario español y de Cortés es como un mito, ¿no? Y no da crédito, no lo puede creer, está frente a Moctezuma. Y aquí hay un texto que Cortés pone en su segunda carta de relación que me parece interesante. Según Cortés, Moctezuma habría dicho, las casas ya las veis, que son de piedra, cal y tierra. Y entonces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo, a mí me veis aquí que soy de carne y hueso como vos, y como cada uno y que soy mortal y palpable, haciéndose él con sus manos los brazos y el cuerpo. Ved cómo os han mentido. Es decir, que ciertamente a través de sus mensajeros, él sabía que Cortés pensaba que Moctezuma era prácticamente un dios. Y sabemos, por ejemplo, con Bernal Díaz del Castillo, que cuando los españoles estaban entre el Popocatépetl y Iztaccíhuatl y veían la Ciudad de México, pensaban que era de oro y plata. Es evidente que aquí tenemos toda una mitología también que a veces, digamos, no ha sido citada. Entonces, Moctezuma, según el Códice Florentino, habría dicho esto, bueno, si lo pueden leer en español mientras lo leo en náhuatl, Totecuyoe, Oticmo Ijehuilti, Oticmo Siahuilti, Otlaltite, Estomachitico, Oitechumba Pechiltihuitico, Inmatzin, Motepezin, Mexco. Oipanto Muetzitico, Mopetlatzin, Mopalzin, Ioachinzinca, Nimismo Pielili, o Misno Tlapielili. Aquí el petate, tu agua, tu monte, en México hoy, cuando una persona llega, lo invita a uno en su casa, de ustedes. Yo creo que la primera expresión, digamos, en este caso, le dijo a Cortés que había llegado a su casa aquí en México, Tenochtitlan, ¿no? Y sigue aquí porque ya se fueron tus progenitores, tus gobernantes, Itzcoatl el Viejo, Moctezuma, Xayaca, Tizo, Cahuizot, quienes por un breve tiempo vinieron a guardar para ti, a gobernar para ti el agua, el cerro, México. En su espalda, en su ausencia, llevaron a tus más iguales. ¿Acaso todavía se sabe? En su ausencia, sin ellos, ojalá y algunos de ellos hubieran visto, se hubieran maravillado de lo que ahora me ocurre, de lo que ya veo en ausencia, sin ellos, nuestros señores. Y sigue, porque no sueño, no lo veo en sueño. No estoy durmiendo ni soñando, no lo sueño, porque ya te veo, miro tu rostro. Desde hace tiempo estaba yo en la espera. Allá estoy viendo, viniste de un lugar desconocido, viniste a salir de entre nubes, de entre neblinas. Ese es un texto que corresponde perfectamente al Huehuetlactoli. Y lo que me parece bastante sospechoso, estos textos fueron recopilados a mediados más o menos por 1560, es decir, que este diálogo entre Cortés y Moctezuma ocurre en 1519. Supuestamente hay testigos presenciales que dieron, cuando Sahagún estaba recopilando textos, este testimonio,
y lo que había pasado realmente fue transcrito supuestamente. Pero la nitidez, la belleza de este texto nos hace sospechar, sobre todo si Malintzin estaba traduciendo, que ciertamente no se dijeron esas cosas de esta manera. Por lo tanto, yo creo que el hecho de pasar, de colar, digamos, lo que puede haber sido un diálogo bastante áspero, ¿no? En este caso, en una forma tan bella como el Huehuetlactoli, sería como una especie de acta notarial, ¿no? De decir, todo lo que dijiste lo pasamos en un texto de la tradición oral y por lo tanto queda que tú cediste el imperio mexica a Cortés, ¿no? Y supuestamente Cortés responde lo siguiente: Mayoylali motecuzoma, macamomamauti, casenca tictlazotla, cascan huelpachiwi intoyolo, catishimati intikaki, cayechichkawit, senca tiquitasneki, nishko intlachiasneki, aoini no tiquitaje, o tihualaje nichan mexco. Que el corazón de Motecuzoma se tranquilice, que no tenga miedo, porque mucho lo queremos. Porque ahora se satisface nuestro corazón, porque lo conocemos, porque lo escuchamos, porque desde siempre lo queríamos ver, su rostro queríamos mirar, y eso lo vimos cuando llegamos a su casa, a México. Igual que Caquisintotlactol, tranquilamente él escuchará nuestra palabra. Este texto también es formulario. Viene también cuando los religiosos en 1524 se encuentran con los principales y sabios indígenas, tienen el mismo discurso formulario, ¿no? Se rellena con cosas distintas según el contexto, pero es un discurso formulario y dudo mucho de que Cortés se haya expresado de esta manera en este caso, ¿no? Por mucho que la idea fuera un poco la misma. Entonces quiere mucho a Motecuzoma, sin embargo, muy poco después, pueden ver arriba los españoles que lo jalan y que ya no le tienen respeto para nada, y en la imagen de abajo lo manda detener, ¿no? Y como lo quiere mucho, le pone grilletes, ¿no? Para que no se vaya. Aquí tenemos el porqué. Hay una razón, aparentemente, Juan de Escalante en Nautla, en la Cosa, fue asesinado por Cuauhpopoca, y le achacan a Motecuzoma que haya mandado, digamos, la orden de matarlo, ¿no? Eso sería una de las razones por las cuales lo habrían puesto grilletes a Motecuzoma y lo habían cuidado. Pero la otra es lo que vamos a ver a continuación, que podría ser también una razón distinta. Ahora bien, hemos visto que aparentemente el encuentro fue cordial, ¿no? Cortés se apeó, Cortés ahí le pusieron su guirnalda y todo, y en náhuatl vimos que Motecuzoma le da la bienvenida y le cede su reino, porque lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Pero tenemos en el mismo documento, lo bueno es que hay contradicciones en el mismo documento, porque Sahagún recopilaba testimonios directamente de los informantes y en general, digamos, no intervenía, no, digamos, interpolaba el texto, lo decía tal cual, ¿no? Entonces aquí tenemos un texto, el capítulo 15 del libro 12, que narra el mismo día, 8 de noviembre, cuando los españoles salen de Iztapalapa por toda la calzada y llegan a México, Tenochtitlan. Y aquí vemos rápidamente, vamos a ver primero la diferencia entre el texto en español de Sahagún, que realmente es la perspectiva. Sahagún está diciendo lo que pasó, y el texto en náhuatl no dice lo que pasó, sino cómo pasó. Partieron los españoles de Iztapalapa, todos aderezados a punto de guerra y en su ordenanza por escuadrones. Y el texto en náhuatl sería Auniman yeik walolini, in yeik walcalaquisque necan México. Niman yeik mosesencawa, moyau chichiwa, moholpia, huelquilpia y neotlatki. Niman yeik yehuantin yein caballos, niman yeik motextecpana, mocuescuetilia, mohuihuipana, mosesepantilia. Pueden ver la diferencia que hay entre el texto en español, ¿no?, que va al grano, no es lo que pasó realmente, y el texto en náhuatl que reproduce, que da a ver y a sentir cómo fue.
De hecho, cuando vemos el texto completo en náhuatl, realmente si lo leemos en náhuatl, hay que leerlo varias veces para saber lo que pasó, realmente resumirlo como lo hace Sahagún, porque está describiendo de manera extraordinaria todo lo que está viendo. El testigo ocular vio esto en 1519 y su relato se mantuvo hasta 1560 en la memoria del testigo, ¿no? Es una narratividad bellísima. Aquí vemos la imagen que lo ilustra. Y aquí nada más llevaban también los lebreles delante. Y en náhuatl no llevan en chichime ni mitzcuiwan. Yakatihuitze, tlachtlanecatihuitze, nesiutihuitze, nesiutihuitze. Uno jadea cuando uno lo está leyendo, ¿no? Realmente estamos viendo la rapacidad visual del testigo ocular, ¿no? Que mantiene esta visión hasta en el momento en que recomiendan el texto que ha atesorado. Aquí están los perritos ahí, ¿no? No jadean mucho, pero... Bueno, aquí también hay el grupo de los arcabuceros, los que disparan los arcabuces, llevan el nombre del arcabuz, algo van apuntando. Y aquí está el problema, porque aparentemente cuando entraron en el palacio, en el lugar de gobierno, dispararon varias veces los arcabuces, retumban, se abren, hacen chispa, hacen estruendos y el humo se extiende, se difunde, el humo se va extendiendo, anochece por el humo se esparce, el humo se expande, provoca náusea, embriaga, marea. Entonces aquí es evidente que la versión es muy distinta, no es se apeó y empezó a discutir, bueno, a tratar de abrazarlo y todo eso, sino que entran disparando arcabuces, como que ya no es el mismo, digamos, la misma versión, ¿no? Y aquí entran, como lo ven arriba, aquí en esta parte, aquí están los indígenas aliados, y si Cortés entra con los enemigos acérrimos de los mexicas, es que Moctezuma se considera como vencido militarmente y que por lo tanto va a tener que o totalmente dejar que entren y considerarse como vencido o tener, según me parece, otra estrategia. Aquí lo vemos también, aquí pueden ver los indígenas que vienen aquí, están entrando y aquí rápidamente, aquí luego los moradores de los pueblos, los de detrás de las montañas, los de Tlaxcala, de Yuquitepec, de Huechotzingo, los vienen siguiendo, vienen ataviados para la guerra, sus chalecos de algodón, cada uno con su escudo, cada uno con su arco. Y vemos, están haciendo, bueno, el texto sigue diciendo que están haciendo así gestos para tratar de espantar a los mexicas, ¿no? No los espantan realmente, pero bueno, realmente en este caso sí entra disparando arcabuces. Y sí están entrando los enemigos huexotzincas y tlaxcaltecas, es que en un momento dado la situación está ya hecha y se considera como vencido. Aquí vemos que los indígenas están empujando los cañones. Aquí otra imagen que me parece muy importante, la del Códice Vaticano A. Pueden ver los 2 años, Seacatl, Uno Caña, 1519, eso es 1519, 1520. Aquí vemos a Cortés que entra con la espada de Santiago, montado sobre su caballo, con la cruz, con el estandarte del Espíritu Santo. Y aquí pueden ver a Moctezuma. Aquí el signo, el glifo antroponímico, de Moctezuma es una corona de Tecuhtli. Y aquí como está desnudo, por mucho que tenga un taparrabo, un mashlat, es prácticamente igual que desnudo. En este caso está despojado de los atavíos, de su mando, digamos, de todo lo que lo hacen ser. Entonces aquí tenemos esta visión que corresponde perfectamente a la segunda versión que acabamos de leer, ¿no? Que fue una versión totalmente agresiva, porque aquí está montado sobre su caballo y el otro pobre desnudo delante de él con su guirnalda, su collar de cosas preciosas o de rosas, en este caso. Y aquí vemos que entra, aquí es el glifo de la guerra, el macuahuit y las flechas, y está con la pata del caballo, y muestra que están en son de guerra. Aquí es el besote de los tlaxcaltecas, lo que muestra, digamos, es una metonimia visual. Los tlaxcaltecas ponían este arco en la boca, ¿sí?
y entonces eso muestra que están entrando con él, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, eso ya es otro año, es 1520, la masacre del Templo Mayor. Aquí tenemos Quecholi, el mes de Quecholi, de las flechas, en que entra a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y aquí tenemos los meses, abajo son los meses. Pueden ver Quecholi aquí, Atemozli, Atcahualo, Toxcat es la masacre que vemos aquí, en Toxcat, y en Tecuiluitontli, aquí va a morir Moctezuma. Esos son los meses que corresponden a todo eso. Pero lo que me parece importante en esto es esta visión, ¿no? Aquí tenemos una visión de un Moctezuma totalmente vencido. El hecho de poner a alguien desnudo muestra que está totalmente vencido, en este caso en términos militares, ¿eh? Ahora bien, vamos a ir sobre el año. Xupowali es el calendario de los años y Cortés llega en 1519, un Ocaña. Aquí tenemos el calendario del Xupowali con los creadores del calendario, Oxomoco y Zipac Tonal en este caso. Y ahora pueden ver aquí el año 1 Caña, que es la trecena de años de los 52 años, y aquí tenemos este elemento. 1 Caña, la diosa es Tepeyolot, la divinidad asociada al año 1 Caña del Xupowali era Tepeyolot, corazón del monte, advocación telúrica de la diosa Tosi, nuestra abuela madre del maíz Sinteot. Provocaba temblores. El hecho de que su templo, Tosititlan, ¿se acuerdan de que vimos que se para frente al templo de Tosi? Situado en el lugar del encuentro, podría ser significativo. El jaguar le era también asociado. El mes Quecholi me parece que es un mes también, es muy probable que no pudiera, son meses de 20 días, ¿no? Pero me parece difícil que por mucho que trate de monitorear el avance español, que sobre 20 días pudiese realmente detenerlos o acelerar el paso, ¿no? Yo creo que el mes de Quecholi, que era un mes favorable, ciertamente en este caso, pero no creo que lo pudiera él haber, digamos, previsto. Pero es el mes de la cacería. Si regresamos con las 3 fechas posibles. 8 Viento, 10 días antes de la fiesta de Quecholi, y 1 Ejecat, que vamos a considerar aquí. Y luego es cuando llegaron a Tenochtitlan, llegaron en el mes Quecholi, el día 8 Viento. Aquí tenemos el Tonalpohualli, tenemos si fuera realmente el día 8 Viento, vemos que aquí también está Tepeyolot, es el día Ejecat, que está dedicado también a Quetzalcóatl. Es una posibilidad, digamos, de que tratara de que los españoles llegaran para el diálogo que iba a ser, según él, bueno, en el templo de Tosi, estuviera en este contexto, ¿no? Porque aquí está la diosa Tepeyolot y aquí está Ejecat, 8 Ejecat, en este caso es el día en que llegó de la trecena 1 Águila. Y aquí es un día, digamos, que está vinculado con el juego, aquí el patoli, aquí el juego de pelota, y aquí un juego muy especial es la relación sexual, que está considerada como lúdica. Entonces aquí tenemos también otra de las posibilidades, es que llegara 10 días antes de la fiesta principal de Quecholi, que según me parece caía también en la trecena 1 Ocelot. Aquí pueden ver aquí una trecena de Quetzalcóatl, en ese caso, ¿no? Ocelot, esa es la trecena de Quetzalcóatl. Sí, es muy probable que tratara también, es otra posibilidad, el hecho precisamente que no tengamos una fecha segura para el encuentro, quiere decir que había, digamos, algo, digamos, que no era, digamos, que estuviera con la fecha histórica, sino una producción de sentido, un contexto en el cual, digamos, ellos querían que hubiese llegado tal día, aunque no hubiese sido así, ¿no? Y aquí vamos a ver rápidamente un Ocelot, el primer día, el día, digamos, la tónica, en este caso, es jaguar, que es una fecha
propicio. El Nahuiolín también, que es el día, aquí lo vemos, el 4 movimiento entraba como un signo, así dicen que es el tonal del sol. Muchos lo veneraban Moctezuma. Cuando llegaba a 4 movimientos decapitaban codornices, ofrendaban fuego delante de la imagen de Tonatiuh. Delante de él disponían lo que se llama el penacho de llamas con rayos solares y al mediodía cautivos morían, eran sacrificados. Es decir, que el Nahuiolín, dentro de la trecena 1 jaguar, podría haber sido muy importante para Moctezuma para que llegara en uno de los días aquí de la trecena. El Chicomechochi también es muy importante. Los huastecos hoy en día, digamos, hacen una fiesta del maíz que es Chicomechochi. Acuérdense que él quería ir a la casa del maíz al Sincalco. Entonces, 9 Ejecat también es importantísimo por una razón que vamos a ver a continuación. Y 13 Miquistli, pues la muerte en ese caso podría haber sido la muerte deseada de los españoles y de Cortés, ¿no? Bueno, en esta fecha aquí tenemos esta fecha de Ejecat. Bueno, la ven aquí, indicada con la manita, que es también una fecha en los que nacían, el que nacía en este 9 aire sería libre, dichoso, y aunque fuese de bajo linaje, vendría a tener grandes cargos en la República. Entonces, es una de las fechas también 9 Ejecat, en la que podría haber deseado Moctezuma que se hiciera, que tuviera lugar el famoso diálogo. Y tenemos la tercera opción, que es Uno Viento, C. Ejecat, que entraron a México en este año Caña, pero en el día Uno Viento. Y aquí sería la parte, digamos, el Tonalpohualli, que corresponde a Uno Ejecat. Y aquí tenemos que era también de Quetzalcóatl, lo que muestra que todo es Ejecat, todo es viento, todo es Quetzalcóatl. Las tres opciones corresponden a lo que podría haber sido la intención que tenía Moctezuma de monitorear el avance para que se hiciera dentro de un contexto espaciotemporal que le fuera favorable. Y ahora hay también aquí el templo de Tosi, el cual Moctezuma, llegado a un lugar que se llama Tosititlan, que era junto a la primera cruz que está en la calzada a la salida de México, allí hizo parar a toda su gente y esperó la llegada del Marqués. Es decir, que el templo de Tosi podría haber ido un poco más adelante hasta Xolosco, porque la calzada que venía de Iztapalapa era mucho más, digamos, unos más o menos 400 metros más adelante. Pero se paró a esperar a Cortés en el frente al templo de Tosi y, según me parece, a donde entraron, la ermita famosa es la diosa Tosi, el templo de la diosa. Y tomando de la mano de uno, bueno, eso ya lo hemos visto, los dos se fueron a la ermita de la diosa Tosi, que allí en el camino estaba, donde el poderoso rey y el marqués se asentaron en sus asentaderos que aparejados les tenían. Y regresamos a la imagen de los enemigos, aquí en el lienzo de Tlaxcala, en la parte de la derecha, en todo el lienzo, en la parte de arriba, vienen, digamos, desde Veracruz hasta la Huasteca, todo, digamos, el avance español, y vienen los glifos toponímicos. En ese caso sería Tenochtitlan, Tetl, de Tetl, que es piedra, y aquí lo que sería, que parece Nochtli, o Nochestli, y que sería el glifo de Tenochtitlan. Pero aquí hay un problema, es que hay una mano aquí, una mano que no corresponde para nada, porque es una mano, es más bien una palma, Macpali en náhuatl, que no viene, y un personaje rarísimo aquí que vamos a considerar. Ahora bien, si regresamos a esta fecha posible, Uno Viento. En esta fecha, si era un hombre común que nacía, se decía de él que era un tlacatecolot, un demonio, un hombre tecolote, un hombre búho. Se posesionaba de la gente y la volvía estúpida. Danzaba con el brazo izquierdo de una mujer muerta en el primer parto,
o la hacía bailar el brazo, era un destructor de la gente. Cuando moría una mujer en el primer parto, era considerada como una guerrera que había muerto en la guerra o en sacrificio, ¿no? Y en su entierro, los Temacpalixtoxtique, esos brujos, trataban de cortarle el brazo izquierdo, y cuando lo lograban, y aquí ciertamente que era uno que intervenía, que lo había logrado, entonces adormecían y hacían todo lo que ustedes están leyendo. Decían que tenía virtud del brazo y mano para quitar el ánimo de los que estaban en casa donde iban a hurtar, de tal manera los desmayaban que ni podían menearse ni hablar, aunque veían lo que pasaba. Yo creo aquí que tenemos un contexto de este tipo. Aquí tenemos algo muy raro. Es el grifo de Tenochtitlán, Tetla, como le hemos dicho, Tet, la piedra, y Nochtli, que sería la tuna, en este caso. La mano Macpali no tiene cavidad semiológica en este contexto toponímico. Entonces, la persona que está al lado tampoco. O sea, lo que propongo yo es que la hipótesis, ¿no? El brazo que ostenta el personaje es el brazo de una mujer muerta en el primer parto. Se observan, como lo pueden ver, los aquí dedos. Este brazo es evidente que solamente no es anatómico, ¿no? Y también aquí las garras que están aquí y este objeto que vamos a ver ahorita está como muy raro. La hipótesis es que el brazo que ostenta el personaje es el brazo de una mujer muerta en un primer parto. Se observan los dedos mapili, de una mano una garra y un extraño objeto, simplemente un signo debajo del brazo. Aquí sería eso, ¿no? T, el nombre para gente de Tet, la piedra, y Tet Macpali Xotique, el que baila con el brazo de una mujer muerta en el primer parto. Y aquí tenemos una comparación, aquí tenemos el Tetlepanquetzin, Tlactón y Tlacopan, que fue colgado con Cuauhtémoc cuando iban rumbo a las Higueras. Y aquí pueden ver este Tentli aquí. Tepanquetzan en náhuatl quiere decir hechizar. Aquí tenemos Tentli y aquí Tepanquetzan. Tetlepanquetzin sería el nombre, digamos, el que hechiza a la gente con sortilegios. Nada más para corroborar lo que estoy diciendo en este caso. Tetlepanquetzan sería hechizar a alguien con sortilegios, y Te sería el pronombre personal indefinido para gente, y Tepanquetza, hechizar. Y entonces aquí este brazo sería el brazo de un Temacpalixtoxtique, y esta persona sería precisamente el que tiene este brazo y que está agitando para adormecer a la persona. Ahora, puede no haber sido, acuérdense de que los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas y que podría haber sido que no fuera así, pero querían, digamos, que creyera que había sido, y a lo mejor por eso, si los tlaxcaltecas dijeron que estaban haciendo brujerías mientras estaban platicando muy cómodamente y que atrás, en otras bambalinas, estaban haciendo así digamos, brujerías, podría haber sido terrible. Ahora, el lienzo de Tlaxcala tiene varias copias. El original ha desaparecido y la copia que estamos viendo, esta es de Chavero, una copia tardía, y esta es, digamos, la que está en el Museo de Antropología. Aquí vemos lo mismo, aquí en esta parte, vemos a Cortés con la Malinche y vemos el templo, y aquí arriba del templo pasa algo raro también. Pueden ver que aquí arriba del templo están haciendo algo. Hay no está muy claro lo que están haciendo, pero aquí hay un fuego y aquí hay alguien que está sacrificando, que está haciendo algo raro. Entonces, según estas dos imágenes, me parece claro que cuando estaban platicando en el templo Tosititlán, el templo de la diosa Tosi, Moctezuma y Cortés, estaban en alguna parte arriba, atrás del templo, estaban haciendo brujería, hechicería o sacrificios, digamos, para tratar de vencer al que estaba, en este caso, en su lucha dialógica con Moctezuma. Bueno, en consideraciones finales,
El diálogo, tal y como aparece en el libro 12 del Códice Florentino, fue reelaborado posteriormente con base en lo que había ocurrido realmente, pero en función de normas propias del género discursivo al que pertenecía, y para que quedara como testimonio formal de la bienvenida cordial que Moctezuma le hubiera dado a Cortés, y de hecho que le cedía su reino. No quedan en el palimpsesto del texto huellas de lo que podría haber sido un intercambio más recio de palabras. Cuando ocurre el encuentro, Moctezuma está convencido de que Cortés no es Quetzalcóatl. Sus mensajeros le informan puntualmente y además se enteró de que los españoles lo consideran como un ser casi mítico. Es probable que Moctezuma haya tratado de monitorear el avance español para que el encuentro se situara en un periodo astrológicamente favorable de la temporalidad indígena. Por otra parte, es también probable que durante el diálogo entre Cortés y Moctezuma, unos sacerdotes hechiceros trataran de incidir sobre lo que estaba ocurriendo mediante sortilegios. Las distintas maniobras secretas de Moctezuma, denunciadas quizás por espías de los tlaxcaltecas, llevaron a Cortés a encerrarlo poco después del encuentro, si no es que lo había maquiavélicamente planeado antes, ¿no? Y eso sería Tazokamati. Gracias. Gracias. No sé si hay unas preguntas. Es una versión, pero yo pienso que realmente lo que estamos viendo en la parte de la derecha, en este caso, me parece que es totalmente anormal. Ahora, que no haya sido así, es posible que los tlaxcaltecas lo hayan inventado para que Cortés encerrara y le pusiera grilletes a Moctezuma. ¿Sí? Dos preguntas que van como a la presentación del principio. Cuando dices que hay una grulla con un espejo, ¿es un espejo de obsidiana de Tezcatlipoca o cuál es la importancia de ese espejo ahí? Parece que en este caso podría ser el Tlachialoni de Tezcatlipoca. Eso sería, digamos, la parte en este caso, ¿no? ¿Y para qué le servía? ¿Es para adivinación? Sí, bueno, así la imagen, aquí lo interesante es que el texto no corresponde a la imagen, porque se supone, en el texto nos dice que en la cabeza, arriba de la cabeza, había una especie de espejo dentro del cual estuvo viendo eso, pero aquí estamos viendo que está con el Tlachialoni, lo que dice usted, ¿no? Que está viendo con, digamos, el mirador de Tezcatlipoca. Aquí lo interesante es que las ilustraciones del Códice Florentino a veces no coinciden con lo que dice el texto, lo que nos muestra que el tlaxcuelo indígena, que pinta a la manera un poco española, como lo pueden ver en el trazo, ¿no? Tiene, digamos, otra información, tiene, como dicen algunas personas, otros datos. Pero sí podría ser. En este caso sería, digamos, la imagen dice esto, el texto dice otra cosa. Pero sí les convenían tanto, digamos, para los españoles era conveniente, en un momento dado, que en los libros indígenas, en su pasado, estuvieran ellos, ¿no? Porque era la providencia. Si nosotros ya estábamos en sus libros, en sus códices, aquí estamos, ¿no? Y para los mexicanos también era importante, porque nada podía ser exabrupto. Si algo estaba ocurriendo, es que tenía que haber ocurrido. Y por lo tanto, Moctezuma, cuando llegan los españoles, en vez de enfrentar la situación, se voltea hacia sus sabios y dice, a ver, ¿dónde está esto en sus libros? Y empiezan a inventar, ¿no? Que sí, aquí están y todo eso, ¿no? ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me llama mucho la curiosidad la representación de Malinche. Usted ha dicho que probablemente mucho de lo que sabemos es lo que ella interpretó, pero mi duda es, muchas de estas fuentes en náhuatl eran que habían escuchado lo que dijo Moctezuma y otras fuentes en castellano escucharon lo que ella interpretó, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos
analizando hoy, si entiendo bien. También me interesaba saber cómo es representada ella, porque aparece en muchos de los códices y usted ha dicho que estos códices muchos son posteriores, ¿no? Que son, no se conservan los originales, no sé si lo he entendido bien, y si coinciden la posición de ella o si aparece siempre ella en los códices cuando hablan de este momento, de este día, de este encuentro. Pero no entiendo bien lo que me quieres decir. ¿Que no coincide qué con qué? En la primera parte que decía. Sí, Sí, la bienvenida. sí, Sí, aparentemente, bueno, aquí en esta imagen, por ejemplo, la imagen no expresa nada más que digamos, la traducción, ¿no? Pero todo lo que viene, hay un texto en náhuatl, digamos que no tengo aquí porque era bastante largo, que corrobora un poco lo que dice Durán, dicen los españoles, ¿no? Que hubo una bienvenida en náhuatl, que Cortés le puso, pero es una descripción, no es lo que dice ella, en este caso, no es lo que dicen los protagonistas, ¿no? Hay una descripción del testigo ocular, aparentemente, que dice que le puso el collar, no dice que lo trató de abrazar en ese caso, ¿no? Pero aquí lo de la Malinche, de Malinche sería, digamos, lo que dijeron tanto Moctezuma como Cortés, ¿no? La otra es una descripción que no es de ella, que es de un testigo ocular, ¿no? Pero sí se dice en náhuatl también lo mismo, ¿eh? Pero hay que pensar también que por mucho que venga en náhuatl, no quiere decir que sea auténtico, porque acuérdense de que una cosa era el informante que venía, que declaraba oralmente lo que había pasado supuestamente, y luego los latinos, es decir, los indígenas que habían estado en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que hablaban náhuatl, latín, griego y varias lenguas indígenas que eran, digamos, intelectuales extraordinarios y adquiridos evidentemente ya catequizados y estaban evidentemente a favor de los españoles. Ellos interceptaban un poco la información, ¿no? Y sobre todo lo que estoy diciendo es que me parece que es una falsedad, una falsificación compositiva. Es decir, que al componer en términos formales el discurso, le ponen un sello de verdad, como si fuera, lo que dije al principio, un acta notarial. En náhuatl es muy interesante y me parece que los parónimos, no los homónimos evidentemente, y los parónimos son importantísimos. Tlacati en náhuatl quiere decir nacer. Tlacatía, que es un parónimo, ¿no? Está muy cerca, quiere decir dar una forma. Para el pensamiento náhuatl, cuando uno nace, uno toma una forma. Y cuando uno le confiere una forma a algo, ese algo nace a la existencia. Así que lo formal es importantísimo. El fondo, el contenido también, evidentemente, pero el contenido y la forma, como si fuera poesía, no se pueden desprender. Entonces, incluso Sahagún lo hizo muy bien. Cuando vio, por ejemplo, cuando estaba hablando de la Biblia, que todos los conceptos cristianos, pues nadie los entendía, por mucho que se tradujeran bien en español, en náhuatl, perdón, porque el náhuatl es una lengua muy polisintética, por lo tanto, sí se puede decir cualquier cosa de cualquier manera en náhuatl, pero él se dio cuenta de que tenía que colar la Biblia, bueno, el catecismo, digamos, no solamente en la lengua náhuatl, pero en el frasis náhuatl, en las repeticiones, como lo vimos ahora, por ejemplo, que repiten 4, 5, 6 veces, porque en el contexto indígena la causalidad no es como en el mundo occidental, la causa de lo que da el efecto, es una causalidad de la impresión. Es decir, se repite, se repite, se repite, y después de la repetición queda impreso cualquier cosa, la idea, dentro del ser. Muy distinto del mundo occidental, porque en el mundo occidental, como Aristóteles, ¿no? Uno busca las causas de las cosas, remonta hasta Dios, ¿no? De causas en causas. Pero en el mundo indígena las causas pues, aparentemente no interesan o entendieron que pues, no hay causa, digamos, que valga. Entonces es la impresión. Por eso también no solamente decían, repetían, sino que bailaban, somatizaban, ¿no? En la danza, en el cuerpo, todo lo que había que transmitir, ¿no? Por eso también el lenguaje poético. Todo, digamos, no solamente los poemas de Nezahualcóyotl son poéticos, sino que todo el lenguaje, vimos un poco ahí en la descripción que da, por ejemplo, de la llegada
de los españoles de Iztapalapa, México, es poética. Estamos viendo lo que pasa, ¿no? Estamos viendo los caballos, la inquietud, cuando los ballesteros se voltean, cuando se forman los caballos y todo eso, ¿no? Es la forma. Yo creo que los mexicas eran barrocos mucho antes de que llegaran los españoles, ¿no? La forma es lo primero. Buenas tardes. Por curiosidad, quería saber si el idioma, el náhuatl, que usted lee, si es que hoy en día se lee y se escribe o lo hablan algún indígena. Bueno, se escribe el náhuatl, ¿eh? Y yo, aprendí el náhuatl yo yendo a la sierra, no solamente con mi querido maestro Miguel León Portilla, ¿eh? Que vamos a conmemorar el próximo jueves, sino también me fui a la sierra para poder, hablar en náhuatl de una manera un poco más espontánea, ¿no? Entonces, se escribió desde la conquista, evidentemente, ¿no? Con el alfabeto, y realmente había pocas diferencias. El alfabeto latino sirvió bastante bien, solamente las oclusivas glotales como Tlahtoa, ¿no? Que pusieron H y nunca la ponen, pero en general más o menos así como lo pudieron ver o leer, ¿no? También, lograron, es que fue un extraordinario, ¿no? Lo que hicieron. Imagínense llegar entre gente que hablan náhuatl sin saberlo y solamente así escuchándolos, hacer gramáticas como la gramática de Olmos en 1547, ¿no? Que es una gramática del náhuatl, ¿no? Poco después de la de Nebrija, ¿no? Que en 1492 hacía la primera gramática del español, ¿no? Y relativamente poco tiempo después, ¿no? 1547, una gramática del náhuatl, con, todo lo que, la mecánica extraordinaria, ¿no? Que está descrita de manera extraordinaria por Andrés de Olmos, ¿no? Vale, muchas gracias. Yo primero quisiera felicitarle por la profundidad de su presentación, con la doble intencionalidad de hablar náhuatl y en castellano. Y me gustaría saber si tengo esperanza de seguir con la versión que siempre he vivido de ese encuentro, representada por el cuadro o mural de Orozco en el hospital de Jesús Nazareno. Yo soy médico y naturalmente me he ocupado mucho de la obra de Cortés construyendo hospitales. Y ese cuadro representa más cordialidad que el que he oído esta tarde y representa además, hay un monumento, como conoce muy bien, recordando ese encuentro y el hecho de que Cortés hiciera el primer hospital que se hace en México, fíjese, en 1524, un hospital que resultó ser mejor que los hospitales europeos de la época. Y sigue siendo hospital hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Incluso hay un cardiólogo que tiene mi nombre y cada vez que paso por allí voy a ver si lo encuentro, pero nunca lo encuentro. No, vamos, esa parte me da alguna esperanza de que yo pueda seguir creyendo en esa cordialidad y en ese hecho histórico tan importante, que alguien construya un hospital como recuerdo del encuentro, de que ese encuentro fue mucho más acogedor que... Y luego la segunda cosa que me gustaría que me aclarara, que es un problema, que es cuando llega Cortés a México, los mexica Colúa no tienen una historia mayor de 150 años, mientras que los mayas, donde ha estado previamente, llevan miles de años de historia detrás, muy mezclada, por supuesto, ¿no? ¿Por qué le ha interesado más el náhuatl que el maya? Porque da la impresión que todos los glifos que utilizan los mexicas son los glifos mayas. ¿Es cierto eso o es...? ¿Son los qué, mayas? Los glifos, los jeroglíficos. No, pero no. Yo creo que la escritura... Bueno, la primera pregunta sería, esperamos que estos 3 años, 19, 20, 21, sean, digamos, la concordia, que lo dudo un poco, porque
ciertas declaraciones no estuvieron en este sentido, ¿no? Pero yo creo que sí, porque hay muchos congresos, muchas conferencias que van en ese sentido, porque Cortés fue un valiente, inteligente, maquiavélico, evidentemente, como hombre de su época, ¿no? Pero yo creo que es evidente, también quiso estar en México, digamos que su tumba estuviera en México, desapareció, inclusive ahora no sabemos a dónde está realmente, ¿no? Porque se supone que estaba en la iglesia que está detrás del Hospital de Jesús, ¿no? Y uno va allí, ¿no? Desapareció. Nadie quiere saber dónde está, nadie quiere decir más bien dónde está el cuerpo de Cortés, ¿eh? Pero creo que va a ser ciertamente un pretexto para la concordia. El otro no son signos mayas, ¿eh? Digamos, la escritura mexica, la escritura náhuatl era pictográfica. Eso me parece muy importante porque la pictografía realmente es la pintura misma, puede ser, digamos, mimética, si es un caballo, así como lo vimos, por ejemplo, en el caso del Códice Vaticano A, ¿no? Que es un códice colonial, en ese caso, pero aquí vemos realmente, eso es la pintura, no es maya. Los mayas tenían una escritura logográfica, ¿no? Que estaba una parte de la lengua, digamos, elementos fonéticos mezclados con elementos también pictóricos, ya sea ideográficos o fonéticos en este caso, ¿no? Y aquí pueden ver que era una pintura y que aquí lo que hay es una semiología de la imagen. Yo creo que en el caso del Vaticano Ríos, en este caso es un códice colonial, entonces perdieron un poco, ciertamente, que los españoles dijeron que su pintura, digamos, no era muy entendible y que entonces los tascuilos aprendieron con Gante en Texcoco, en San José de los Naturales en México, a pintar de una manera un poco más supuestamente realista. Aquí lo que perdieron mucho, pero perdieron lo simbólico, que era su manera de pensar más bien, ¿no? La realidad como que era un poco irrelevante y la única verdad era la simbólica, ¿no? Así como decía Borges, ¿no? Que la exactitud histórica, pues más vale en este caso la veracidad simbólica, ¿no? En la novela en este caso, pero yo creo que es importante. Y aquí tenemos una escritura pictográfica, ¿no? Hasta con los mixtecos también es así, ¿no? Es bastante distinta de la maya, ¿no? Y aquí pueden ver que no hay ningún signo maya en ese caso, ¿no? Doctor, muchas gracias por su conferencia. Estoy aquí. Hola. ¿A dónde está? Hola. Muy interesante todo. Y yo, muchas gracias. Le quiero preguntar, cuando usted mencionó el caso de Coacalco, ¿por qué es metafórico el glifo? Es decir, aparece una serpiente que es el coatl, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué habla usted de cuates? ¿Qué es la palabra cuate? Yo no sé si use aquí en España cuate como gemelo o amigo. Pero usted habló de los inmigrantes o de los extranjeros. Ajá. Es decir, ¿hay detrás de eso qué? O sea, ¿cuates en qué sentido? Gemelos, cuates, amigos. Serpiente. Y la misma serpiente que está allí en exactamente. El glifo, que sale de la casa. Sí, parece que Quetzalcóatl en este caso sería la serpiente emplumada. El caso de Quetzalcóatl es un poco especial porque el Quetzalcóatl, por ejemplo, teotihuacano, es una serpiente emplumada realmente, ¿no? Es decir, que vincula el cielo y la tierra en un contexto agrícola, ¿no? Luego tenemos el Quetzalcóatl, el dios del viento, Ejecatl, y luego vamos a tener un Quetzalcóatl de Tula, que fue un rey sacerdote, ¿no? Se desmultiplica un poco de manera hipostática el Quetzalcóatl, se vuelve muy complicado. Pero la palabra Coatl llegó a ser, ciertamente, el gemelo de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl puede ser el gemelo precioso también, Quetzal, que es la pluma de Quetzal, que remite no solamente a la pluma, sino de manera muy general a la belleza, a la fragilidad, y Coatl, en ese caso, que vendría como gemelo, y de gemelo amigo, y de amigo, bueno, de cuates. Entonces aquí son los dioses cuates, por mucho que sean enemigos. Aquí el curioso también, lo que hay que ver en el contexto del pensamiento indígena, es que el enemigo también es cuate.
muy distinto del contexto occidental, donde el enemigo hay que destruirlo. En el contexto indígena, y yo creo que Cortés le debe la vida a este contexto. ¿Se acuerdan que después de la Noche Triste, cuando ya se habían ido, en la batalla de Otumba del 7 de julio de 1520, Cortés estaba, digamos, había sido capturado, pero lo querían llevar de regalito a Huitzilopochtli para sacrificarlo, en vez de matarlo in situ. Y llegó Sandoval y lo liberó. En este caso. Y entonces el antagonista, inclusive cuando un guerrero tenía un prisionero, había una relación de padre a hijo entre el captor y el cautivo. Y cuando, digamos, inclusive cuando los mandaban a sacrificar, él no podía comer la carne de su hijo porque era como, digamos, una simonía o algo de este tipo, ¿no? O sea, había una relación con el antagonista, con el enemigo, muy distinta de la que prevalece en el mundo occidental, donde había que matar al otro, destruirlo. En ese caso había que vencerlo, sacrificarlo y asimilarlo a lo que era uno, ¿no? Cuando Huitzilopochtli, por ejemplo, mata a los Senton-Huiznahuas y a su hermana Coyolxauhqui, se ponen las insignias sobre él mismo, ¿no? Es decir, que asimila al otro a su ser propio. Es una especie de comunión, un acto de amor, una guerra amorosa, porque uno mata al otro para que, digamos, se vuelva, digamos, lo asimila a su ser propio, ¿no? Yo creo que hay muchísimos elementos cognitivos del pensamiento indígena que me parece muy importante, digamos, diferenciar del pensamiento occidental para entender la reacción de los mexicas y todo lo que fue después, digamos, como cuajó el pensamiento mexicano también, ¿no? A través de este antagonismo, de esta asimilación, de ese ir y de venir, ¿no? Donde se hizo el mestizaje, no solamente racial, sino cultural también, ¿no? Entonces, Coacalco, la casa de los cuates, de los dioses cuates. Doctor, muchísimas gracias por su erudita exposición. A ver, ¿a dónde? Acá también. Sí, Y me gustaría saber cuál es su opinión acerca del papel que jugó la Malinche en la conquista. El papel de Malintzin. Sí. Bueno, Malintzin primero fue una intérprete, ¿no? Que hablaba maya y náhuatl, que fue descubierta de manera incidental. Que este tesoro, cuando Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, pudo hablar con ella, entonces se dieron cuenta de que podía comunicarse con la guarnición y los mercaderes mexicas, ¿no? Entonces, pues para mí fue ciertamente el primer trauma quizás, ¿no? De una mujer, ¿no? Que está en el caso del diálogo, por ejemplo, entre los dos, ¿no? Esta mujer que está educada dentro de todo el contexto prehispánico, de valores prehispánicos, y que está viviendo diariamente con los españoles y empieza a ser el eslabón, ¿no? Y sufrir en carne propia esta divergencia de sentimientos. Y la primera que a lo mejor miente, porque ella se dio cuenta inmediatamente que no eran dioses, ¿no? Sin embargo, cuando vienen los mensajeros de Moctezuma, dicen los dioses, dicen esto, dicen el otro. Se miente en este caso, Iztlaca, ¿no? Miente. Entonces yo creo que para mí fue, digamos, un eslabón, fue, digamos, un primer desgarre, y pues después la casaron con varios, tiene un hijo de Cortés, digamos, en este caso yo creo que sí, es un caso muy especial, ¿no? Pero sabemos muy pocas cosas de la Malinche, ¿no? Incluso la Malinche, yo creo que no hay que decir la Malinche, es Malintzin. Doña Marina o Malintzin, pero no la Malinche, porque no fue malinchista, fue víctima de todo eso. Malinche es él, Malinche, el dueño de la Malintzin. Pero me están indicando pues que tenemos que concluir nuestra sesión. Gracias. Muchas gracias.